Gracias a Dios que estamos vivos, mis hermanos, que podemos disfrutar de nuestro Dios. Y a mis hermanos de la transmisión reciban un saludo muy afectuoso de Comunidad Bethesda. Y a mis hermanos que están presentes, pues Dios les bendiga grandemente. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Marta, que viene por primera vez, y si quieres levantar tu manita, mi hermana Marta. Dios te bendiga, mis hermanas que le den la bienvenida. Alguna de mis hermanas que vaya y le dé un abrazo. Y nuestra hermana Carolina nos visita también. Bienvenida, mi hermana Caro. Dios les bendiga. Así como el mes de enero fue de una serie de predicaciones que nos enseñó que somos familia. Así es que mis hermanas venidas y bienvenidas siempre que lo deseen a esta su casa, a esta su familia. El mes de febrero será una serie de predicaciones referentes a la oración. Y hoy tengo la dicha de compartir el tema, la oración constante. Y que le he puesto por título, a pesar de la circunstancia. Y vamos a Hechos 1:14, que es el versículo. Si tienen su Biblia, Hechos 1:14, vayamos ahí. Un amén cuando lo tengan. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Dice así la bendita palabra del Señor. Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Y sabemos, mis hermanos, que el libro de los Hechos es lo que continuó después de que nuestro Señor Jesús ya no estaba. Ahí empezaron los hechos de los apóstoles. Y previo a esta cita bíblica, los apóstoles y los que habían ido con ellos a despedir al Señor al Monte de los Olivos, habían caminado en la distancia de un día, dice, de Jerusalén. Así es que venían cansados, tal vez acalorados, llegaron y entraron a un aposento. Y ahí no dijeron estamos cansados. Dice ahí que perseveraban todos, unánimes, en una misma alma, en un mismo corazón, en hablar con Dios, y rogaban juntamente con las mujeres. Y saben, mis hermanos, toda oración que el Señor escucha es contestada. Solo hay una oración que el Señor jamás va a contestar, es la que Él no escucha. Porque todas las demás, así le digas 2, 3, 5 palabras, son las mismas que Él escucha y que Él contesta. Amén. Hablemos de oraciones poderosas y de la constancia y perseverancia para todos los que vamos caminando con Cristo y los que caminamos sin Cristo. ¿Quién no sin Cristo tuvo muchos problemas? ¿Quién no tuvo obstáculos en la vida? Todos tenemos obstáculos, seamos cristianos, seamos creyentes o no lo seamos. Pero con Cristo no es que se nos quiten los obstáculos, va a haber obstáculos. Pero es ahí donde necesitamos
perseverar, donde necesitamos ser fuertes, donde necesitamos ser pacientes. Pablo dice que esta es una característica del creyente, y vamos por favor rápidamente a 2 de Corintios 6:4, y yo les pido que vayamos ahí y que veamos por qué el apóstol Pablo dice que esta es una característica del que dice que cree en Dios. 2 de Corintios 6:4 dice así: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, como creyentes de Dios, en mucha, ¿qué dice ahí? Mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. O sea que si vienen problemas, si vienen una y otra necesidad, sea cual sea de enfermedad económica, problemas diversos, y si vienen angustias a nuestra vida, aún así el creyente debe de perseverar. Porque el creyente, cuando está pasando por situaciones diversas y difíciles, no es que Dios ya se haya ido, Dios sigue ahí. Porque su palabra es fiel cuando dice: aquí estaré con vosotros todos los días de la vida hasta el fin. El Señor ahí está. Por eso Pablo dice que eso nos debe de caracterizar a los creyentes. Si los que no son creyentes, ellos buscan soluciones, cuanto más nosotros que tenemos quien nos ayuda. Sabemos que solos, igual, con nuestras fuerzas no podemos resolver, pero ahora tenemos un ayudador, a nuestro Padre, que dice: yo te ayudo, yo te tomo de tu mano derecha, no estás solo, yo voy contigo. Nuestro caminar por la vida con el Señor es semejante a una carrera, y aquí tenemos a alguien que es campeona, nuestra hermana Lucy. Una carrera de resistencia. Salen los competidores, y los que salen con mucha velocidad a medio camino se cansan y se detienen porque ya no les da para más su organismo. Pero los que salen, que saben que esto es una carrera de resistencia, salen normal, ni lentos ni apresurados, pero mantienen el paso, mantienen la carrera, van respirando y van avanzando y van mirando cómo los demás ya no pudieron respirar, ya no pudieron avanzar y se quedan. Así, estos competidores en una carrera de resistencia llegan a la meta. Así mismo es nuestra carrera en el Señor. Hay muchos que al empezar a caminar con Cristo salieron, pero llegaron las dificultades, llegaron las pruebas y se fueron quedando. Alguien me dijo: yo mejor me regreso donde estaba porque allí no sucedía esto. Y abandonan muchos el camino. Esa carrera con el Señor va a haber obstáculos, sí los va a haber. Pero dice Pablo al final: he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Cómo podemos nosotros entonces, mis hermanos, desarrollar la perseverancia? Porque tal vez ni siquiera nos hemos detenido a pensar si la tenemos o no. Y vayamos a Marcos 4:17, mis hermanos. Marcos 4:17. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya estamos ahí? El Señor lo dijo cuando habló de la semilla sembrada. Dice: pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración
porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Aquel que no persevera, aquel que no es constante, aquel que no permanece, es porque no tiene una raíz, porque sus raíces son por encima, porque sí recibieron la palabra, pero superficialmente, oidores olvidadizos, pero dice el Señor, no tenían raíz. Y algo que no tiene raíz tiende a secarse. Somos como un árbol, somos semejantes a un árbol. Un árbol si tiene raíces muy profundas, está bien agarrado, enraizado, vienen los vientos, las tormentas y no los derriban. Así los cristianos maduros. Si nosotros desarrollamos esa perseverancia en el Señor, que a pesar de las circunstancias permanecemos, es porque hemos desarrollado raíces muy profundas. ¿Y cómo se desarrollan esas raíces muy profundas? Con una verdadera comunión sólida, profunda, funcional con Dios. Y quiero darles una definición de qué es perseverancia. Dice, se conoce como perseverancia a la duración permanente o continua de una cosa, o a la firmeza y constancia de una acción. La perseverancia es sinónimo de constancia, persistencia, firmeza, dedicación. Se aplica en la ejecución de propósitos. Para ser perseverante se debe de tener un objetivo claro o una meta que justifique el esfuerzo en un periodo de tiempo generalmente extenso. La perseverancia también se aplica en lo negativo. Y sí, mis hermanos, a veces somos negativos y tenemos tantas cosas en nuestra vida que no traen buenas cosas a nuestro hogar, a nuestra propia vida. No dan buenos frutos, llámese conducta, llámese carácter, lo que sea que está en nuestra vida. No trae buenas cosas a nosotros y ni a nosotros nos gusta, pero ahí estamos perseverando. No nos salen las cosas, pero no hacemos nada por cambiar eso. Perseveramos en lo que no funciona. Y saben, muchas veces hemos oído aquella frase que dice que hay familias disfuncionales. Y sí, hay muchos hogares disfuncionales, familias disfuncionales, matrimonios disfuncionales, relaciones de padres a hijos disfuncionales, relaciones interpersonales con el vecino, con el amigo, que no funcionan, pero que ahí están funcionando mal. Y saben, cuando en un matrimonio el esposo piensa que él es que la esposa le pertenece y que le debe de rendir cuentas y que él es el que manda y el que gobierna el hogar y la mujer no quiere eso, no hay una buena comunión, no hay una buena relación. Dice la palabra de la relación de padres a hijos, dice no desesperen a los hijos. Padres, no desesperen a los hijos. Y los hijos deben de honrar a los padres y a veces no funciona ni de una ni de otra manera, entonces es una relación disfuncional. Y saben, muchas veces así queremos tener una relación con nuestro Dios, una relación disfuncional. No es porque Dios tenga una relación mala con nosotros, no, nosotros tenemos una relación mala con el Señor, una relación disfuncional con Él, porque no hemos entendido el papel que jugamos cada uno de nosotros en esta vida.
No hemos reconocido que el Señor es nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Todopoderoso, y que Él es el que dice las cosas y nosotros los que las entendemos y las debemos de obedecer. Cuando oramos al Señor queremos que nos dé las cosas que le estamos pidiendo como se las estamos pidiendo a la hora que se las estamos pidiendo. Y como que tratamos de torcerle la mano al Señor, por decirlo de alguna manera. Tratamos de obligar al Señor a darnos tal o cuales cosas, porque estamos queriendo hacer lo que Él funcione como nosotros queremos, y no es así, mis amados. El Señor nos dará a su tiempo y a su perfecta voluntad de lo que le estamos pidiendo. Y nos lo dará cuando su nombre se glorifique. Y lo que nos dará será para su exaltación, para que Él se glorifique ante los ojos de todos, para que Él reciba la honra y la gloria y no nosotros. Amén. Vamos a Juan 17, por favor, mis hermanos. Dice ahí, Juan 17, 17. Jesús ahí ora por nosotros. Es una oración que el Señor hace al Padre por nosotros y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pero ¿cómo nosotros nos vamos a santificar en la palabra del Señor si ni siquiera venimos a la palabra? ¿O cuántas veces en la semana abrimos la palabra de Dios en nuestros hogares y leemos? ¿O cuántas veces en el día? ¿Cuántas veces antes de dormir siquiera hojeamos una parte de la palabra? Muchas veces no. Entonces, si no venimos a la palabra, no nos vamos a enterar de quién es Dios, no lo vamos a buscar. No lo conocemos o lo conocemos superficialmente nada más. Dios me ama, sí, si me ama, entonces pues ya con eso me conformo. Dios está conmigo, sí, sí está conmigo, entonces con eso me conformo. Pero dice el Señor: santifícalos en tu verdad. ¿Y qué es ser santificados? ¿Qué es santificarse? Santificarse es ser apartados para el Señor. ¿Y cómo vamos a saber de qué nos debemos de apartar viniendo a la palabra? Cuando el Señor dice: ven, deja todo, deja tus cargas, yo te haré descansar. Pero si nosotros no sabemos quién nos hace descansar, entonces estamos cargados, frustrados, amargados, rencorosos, porque no conocemos la palabra. Si nosotros entendiéramos bien nuestra relación con Dios, sería otra cosa. Su palabra no es leer superficialmente, su palabra es que al ir a la palabra busquemos al Dios que nos ama, que ha dado todo por nosotros, que es bueno, que es consolador, que es ayudador, proveedor, que es médico de médicos, que nos sana, que nos enseña, porque es el maestro por excelencia. Entonces, sabremos quién es Él, lo iremos conociendo cada día. Y eso, mis hermanos, nos va a ir transformando, nos va a hacer que tengamos una disciplina. Es meternos a la palabra y conocer a Cristo. Eso es lo que nos va a hacer conocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Nosotros somos seres humanos, imperfectos, débiles, que necesitamos de Él, necesitamos de su amor, de su poder, necesitamos de su sabiduría. Nosotros sin Él no somos nada. Necesitamos reconocerlo a Él en todo lo que hacemos. Que no seamos oidores olvidadizos,
Que lo que estamos escuchando en esta mañana, mi hermano, mi hermana, al salir de aquí no se te olvide. Que haga eco dentro de cada uno de nosotros. Que leamos la palabra con el anhelo de buscar a ese Dios que es todo. Hagamos de la lectura un hábito, porque eso es importante para desarrollar la perseverancia. Si nosotros desarrollamos el hábito de leer la palabra, iremos siendo transformados. Vamos a Hebreos capítulo 2, mis hermanos. Hebreos 2. ¿Ya lo tenemos? Creo que no, creo que me equivoqué en esa porción. Perdón, mis hermanos. Hebreos. Aquí está, es 12. Hebreos 12:2. Dice así la palabra: puesto los ojos en quién, en mi problema. Ahí dice así. ¿Cómo dice? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando venimos a la palabra es puestos nuestros ojos, nuestro corazón, como dice el Señor: ámame con alma, fuerzas, mente. Entonces, todo eso que somos lo vamos a poner en Jesús. Él ya sufrió una muerte, y muerte dolorosa, muerte de cruz. ¿Por quién lo hizo? Por todos nosotros. A Él sí le dolió, se angustió, pero Él vio más allá del sufrimiento. Su muerte, Él vio más allá, lo que iba a lograr después de que Él muriera y resucitara. Él estaba mirando hacia el futuro. Eso que Él estaba haciendo nos iba a beneficiar a todos. Amén. Mientras más profundicemos en la palabra, nos daremos cuenta que necesitamos tener nuestra atención en Cristo. Esto nos dará como resultado raíces espirituales más profundas. Entre más conozcamos quién es nuestro Dios, Señor y Salvador, más amaremos lo que Él hizo y lo amaremos a Él y creeremos más en Él, aprenderemos más de Él. Y cuando lo estemos conociendo, mis hermanos, entonces vamos a anhelar hablar con ese Dios, con el que dio todo por nosotros. Ahora tendremos, en este sentido de conocer al Señor, tendremos dos problemas. Uno, cuando vengan las dificultades, ¿nos enfocamos en ellas o nos enfocaremos en la solución de ellas? Porque aquel que conoce a Cristo sabrá que Cristo lo puede ayudar. Y que nosotros entonces estamos teniendo unas raíces profundas, una relación sólida, una relación fuerte, una relación fiel con Él. Los apóstoles y los demás no se enfocaron en los problemas, porque en ese pasaje que leímos al principio, ellos ya estaban siendo perseguidos.
Habían matado a su maestro. A ellos los estaban persiguiendo. A Pedro le dijeron, tú eras de ellos, andabas con ellos, hablas como ellos y te vistes como ellos. Y él tuvo miedo y dijo, no le conozco. Entonces, para cuando ellos estaban en el aposento alto orando, ellos ya estaban siendo perseguidos. ¿Qué vamos a hacer tú y yo cuando vengan las dificultades? ¿Desanimarnos? ¿Decir ya no importa si continúo o no continúo, ya no tengo fuerzas? No, mis hermanos, como la iglesia primitiva, así tenemos que aprender nosotros, que a pesar de las dificultades y de las situaciones debemos de perseverar. Mientras más ponemos nuestra atención en Cristo, seremos más fuertes. Nuestros problemas se hacen pequeños, porque entonces sabremos que tenemos un Dios, no un diosito, un Dios grande, poderoso, que venció la muerte, que pagó el pecado, que nos ha dado paz, que ha ganado todo por nosotros. Para entonces, mis hermanos, nuestros problemas serán pequeños ante el poder grande de Dios. La persecución no era un problema para ellos, para los creyentes de la iglesia primera. En medio de esa persecución ellos iban predicando el evangelio, las buenas nuevas. Los perseguían y ellos iban huyendo, pero iban predicando. Por eso era el propósito de la persecución. No es que el Señor los haya dejado abandonados a su suerte, no. La persecución era un propósito, porque el Señor les había dicho, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo se iba a extender el evangelio? Pues así. Con esta persecución ellos fueron regando el evangelio por donde quiera que iban. Pablo nos dice que él fue azotado, fue apedreado, sacado al baldío como muerto, perseguido por judíos, por gentiles y por los mismos que se decían cristianos. Pero él dijo, no estimo mi propia vida, que yo me engüe y que el Señor crezca. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo el apóstol Pablo. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros si estamos en desánimo? Y quiero dar una última cita, mis amados. Vayamos a Isaías 40, 30 y 31. Isaías 40, 30 y 31. Saben, mis hermanos, hay ciertos momentos de nuestra vida que nos sentimos tan desconectados con Dios. No sé si a quién le haya pasado, a mí sí. Dice así, Isaías 40, 30, 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mis hermanos, hay momentos que ya no podemos más, por lo que quieran que sean las circunstancias, enfermedad, desánimo, tibieza, flojera, lo que sea que nos esté sucediendo. No podemos más. Nuestras oraciones sentimos que no son contestadas. Pero saben,
Estas tres cosas se aplican para nuestra vida en diferentes etapas de ella. Hay veces que sentimos que volamos como las águilas, como dice ahí, que remontamos a las alturas, nos sentimos fortalecidos. Pero hay veces, mis hermanos, que no podemos volar y que solo podemos correr con esfuerzo, pero corremos. Pero llegan otras veces que sentimos que no podemos ni volar ni correr, que solo podemos caminar. Pero caminemos, mis hermanos. El que persevera hasta el fin, dice el Señor, ese será salvo. No te detengas, mi hermano, mi hermana, por la circunstancia que tengas en la vida o las que vengan. Así tengas el último aliento de vida, habla con el Señor. Y si tu boca ya no puede pronunciar palabras, con tu mente háblale al Señor, porque Él sabe nuestro pensamiento. Allá en tus adentros, háblale al Señor. Alguna vez me tocó ir a orar por una mujer que ya estaba en momento final, pero no podía irse. Y ya llevaba días en un grito de agonía. Y el Señor me permitió ir y hablar con ella. Ella ya no podía articular palabra. Y yo le dije, sé que ya no puedes, pero ahí en tu corazón, en tu mente, habla con Dios y pídele perdón. Él te va a escuchar. Ponte a cuentas con Él. Y solo sabía que me escuchaba, porque ya no podía decir nada con la boca. Y empecé a leerle el pasaje que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo le dije, Él te ama, Él te ama, Él te quiere perdonar, solo díselo allá dentro de tu mente, de tu corazón. Y saben, no terminé de leer cuando ella se fue. Así es que, mis hermanos, sea la circunstancia que sea, la que sea, perseveremos, hablemos, hagamos esa relación funcional con Dios, que nuestra oración íntima, pública, lo que sea, donde quiera que le hablemos al Señor, sea siempre reconociendo su grandeza y nuestra condición de hijos, y que tenemos un Padre amoroso, y que si le amamos, siempre vamos a querer y anhelar hablar con Él. Dios les bendiga, mis amados hermanos.